Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Rayo Manía. Ya ha acabado la liga, ya sabéis que el Rayo está en primera división, pero como dijimos la semana pasada, vamos a seguir haciendo un par de programas para finiquitar esta temporada tan emocionante y que hasta el último momento nos ha tenido en vilo. Y para el programa de hoy tenemos, bueno, una sorpresa muy especial que espero que os guste. Ángel, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Qué Encantado. tal? Ya la garganta bien, ¿no? Ya un poco mejor, no del todo, pero bueno, un poquito mejor. Y la verdad que encantado de seguir siendo de primera división, que es lo que queríamos ser todos. Ahí está. Bueno, como estáis viendo, aquí a nuestra izquierda tenemos al míster, ese gran míster que tenemos desde hace 4 años ya en la disciplina del Rayo Vallecano. Sandoval, bienvenido a esta tu casa. Buenas tardes, verdaderamente en mi casa. Aquí inicié y aquí estoy en la continuación. Bueno, ¿qué decir de Sandoval? Que llevas, como digo, 4 años. Ya has venido aquí alguna vez a pasar calor aquí en estos focos y siempre, bueno, te hemos tratado como, pues como si fuera de aquí, como uno más. Sí, y yo la verdad es que me considero del barrio porque vivo en el barrio y me considero uno de ellos, ¿no? ¿Por qué no estar aquí con mi gente, ¿no? Creo que tanto para lo malo como para lo bueno, mejor para lo bueno porque gracias a Dios durante los 4 años y medio han ido muy bien las cosas, hemos estado aquí con vosotros y con todos los telespectadores. Qué temporada, ¿no? Uf, ha empezado, ya el año pasado acabó la temporada movidita, con todas estas cosas extradeportivas que no nos han dejado hasta el día de hoy. Y esta parecía que iba, bueno, iba a ser ilusionante, empezó muy bien y al final, ¿quién no lo iba a decir, no? Que íbamos a acabar hasta el último momento sufriendo, porque esto es Vallecas, claro. Vallecas, si no se sufre, no sabe a nada lo que consiguen, ¿no? Creo que el otro día el éxtasis del campo, mira que se han conseguido cosas buenas en Vallecas, pero creo que como esas se han vivido pocas, ¿no? No he visto llorar a tanta gente al mismo tiempo en un campo de fútbol. Y pienso que eso pues fue por el sufrimiento, pero también por la victoria que se consiguió en el último suspiro y que todo el mundo deseaba y todo el mundo empujó, gracias a toda la gente que estuvo allí. Creo que se consiguió y al final el fútbol hace justicia, ¿no? Al buen trato al balón, a la buena predisposición, al buen comportamiento de la afición. Creo que el Rayo es de primera y lo puedo decir con la boca muy grande y muy alto porque así ha sido y creo que hemos sido mencionados por todos los estamentos del fútbol español como uno de los equipos más atractivos de este año. Hombre, Ángel, dile algo, que seguro que tiene muchas cosas que preguntarle. Él hacía mención a las lágrimas del domingo pasado y efectivamente yo, como abonado, aficionado del Rayo de tantos años, yo nunca había visto llorar tanto, ni por un ascenso, ni por un descenso, ni nada. Fue ese gol final fue la explosión de mucho tiempo, yo creo. Más incluso que el propio ascenso, porque el ascenso era una ilusión que vas buscando después de la segunda vez, etcétera. Pero lo de mantenerse el otro día en el último minuto, parece que eso en Vallecas no podía pasar nunca y pasó. Sí, hemos roto todas esas estadísticas de aspectos negativos, ¿no? Y creo que con el coeficiente de positividad que nosotros hemos ido metiendo durante todo el año, al final la gente ha creído en ello, ¿no? Y nos ha costado más de lo que creíamos porque verdaderamente este equipo no ha merecido tanto sufrimiento con todo lo que has puesto en el terreno de juego, pero con todas las adversidades que hemos sufrido, pues bueno, al final los errores los hemos pagado caros y estamos jugando la mejor liga del mundo, según dicen, ¿no? Pues creo que competir contra esos equipos te supone que puedes perder partidos, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Pero lo que sí que me quedo es con todo lo positivo, ¿no? Creo que este año se ha hecho historia, ha sido un récord de goles a favor en la historia del Rayo Vallecano. Han debutado en la misma categoría 18 jugadores en primera división. Creo que eso es digno de alabar por cómo estaba montado el proyecto. Más difícil todavía, ¿no? Nos habían quitado ya la colchoneta del alambre, ya si nos caíamos ya era un golpe terrible, ¿no? Y bueno, lo que sí que es verdad que hemos visto una afición que gracias a ellos nos ha hecho soñar y nos ha hecho creer en lo que estábamos haciendo. Yo siempre lo he valorado
y pienso que el que no lo valore poco de esto entiende y poco siente la franja roja en el pecho, ¿no? Por tu filosofía de juego, que bueno, conocemos desde que estabas en el Rayo B, en tercera, siempre te has llevado muy bien con la afición, y yo creo que eres uno de los entrenadores que más quiere la afición de toda la historia del Rayo Vallecano. Lo sabes, ¿no? Eres consciente de ello. Soy consciente por el cariño que me transmiten día tras día, ¿no? El otro día lo dije, ¿no? Estaba comprando hace 2 días y me vino un señor, unos 50 y tantos años, y me dio las manos con una fusión muy grande, ¿no? Y una afectividad muy grande, diciéndome, por favor, Sandoval, eres muy grande, dice, y has hecho muy feliz a una persona que lleva 4 años bajo tierra, que es mi padre. Dice, y ahora mismo estará derramando lágrimas viendo que su hijo le está saludando al entrenador del Rayo. Pues mira, me quedo con esos detalles, ¿no? Creo que cuando eres tan querido por una afición es porque has hecho más cosas buenas que malas, ¿no? Sabemos que nos hemos equivocado, pero muchas veces esas equivocaciones han venido propuestas por implicarme demasiado en el proyecto y lo que es en el sentimiento de este Rayo Vallecano. A lo mejor en otro club pues no te implicas tanto porque la afición no te hace de implicarte tanto, ¿no? Bueno, la temporada empezó muy bien, vamos a hacer un pequeño balance, un empate en la Catedral, luego otro empate, una victoria, empezaba muy bien, ilusionante, la gente se empezó a creer que se podía llegar a algo más, ¿no? Incluso en algún momento de la temporada pues estábamos más cerca de Europa que de los puestos de descenso. ¿Cómo lo vivíais desde dentro? Esa euforia, aunque bueno, tú siempre decías que esto era muy largo, una maratón. Nosotros éramos conscientes de dónde veníamos, lo que teníamos y dónde estábamos, ¿no? Y sabíamos que en cualquier momento, si se constipaba alguno, íbamos a pasar factura, ¿no? Llegó diciembre y mermamos más que sumamos a la plantilla, ¿no? No teníamos 2 jugadores por puesto y sabíamos que había posiciones que en esta liga tan difícil que nos ha hecho jugar muchas veces en tres partidos en una misma semana, lo íbamos a pasar mal. Justamente en esos partidos de 3 semanas, esto de 3 partidos a la semana ha sido cuando más puntos hemos perdido, porque la estructura del club no estaba hecha para afrontar así esos partidos, por el tema de repercusión, fisios, equipo, plantilla. Entonces sabíamos que si salíamos de esos baches íbamos a hacer la hombrada, pero si no íbamos a sufrir, ¿no? Tuvimos la desgracia de tener a último de temporada, justamente en esa racha de 3 partidos, los lesionados y los sancionados, y bueno, tuvimos que inventarnos muchas cosas, pero en esta liga te penalizan mucho los errores, ¿no? Y tuvimos errores y la verdad es que nos penalizaron. Gracias a que vinimos con un buen colchón de puntos y al final, pues bueno, nos lo jugamos en casa con nuestra afición. Si no, hubiésemos visto un Rayo Vallecano totalmente diferente, ¿no? Pero creo que me quedo con todo lo positivo, ¿no? Creo que hemos hecho disfrutar a la gente, hemos hecho resultados históricos en Vallecas, hemos metido 6 goles a los Osasuna, cosa que no se había metido nunca en Vallecas. Y sobre todo, hasta que el equipo estaba equilibrado, hemos hecho disfrutar a la gente. A partir de ahí, hemos nadado contracorriente y muchas veces sin flotador. Quiere decirse que demasiado han hecho los chavales para estar donde hemos llegado, ¿no? Sí, hablaba mucho también se hablaba de ese Tourmalet, ¿no?, que teníamos a final de primera vuelta, a final de segunda vuelta. Se ha comentado mucho de muchos sitios, no, es que el final, esos 10 jornadas, esas derrotas, pero vamos, en la primera vuelta fue similar también, ante equipos como Valencia, Atlético de Madrid o Barcelona. Fue muy parecido, lo que pasa es que sí que se tuvo esos 2-3 partidos en casa de Sevilla, Real Sociedad, que se ganaron, y el de Granada fuera, aunque se perdió con el Sporting en casa, y esos puntos al final pues son los que han ido siendo un poco clave al final de la temporada. Esa primera vuelta con muy buen juego, muchas veces lo que comentabas tú al final de los partidos de esto no se traduce en puntos, este buen juego no se nos está traduciendo en puntos, efectivamente, pero luego al final sí que, como dices, se ha llegado más justo ya de juego y un poco de todo, ¿no? Ese Tourmalet ha sido más Tourmalet la segunda vuelta que la primera.
Sí, yo siempre digo que un pesimista puede hacer que el mundo se venga abajo. Y un optimista puede hacer de que todo el mundo crea en ello, ¿no? Al principio de temporada nosotros éramos optimistas porque sabíamos lo que teníamos. Teníamos un equilibrio en todas las líneas. Creo que habíamos apostado por la misma filosofía, la gente quería en nosotros. Y justamente cuando se empieza a trocar todo esto es cuando la línea de flotación, la línea de atrás, empieza a desquebrajarse y a no tener ese equilibrio, esa solvencia, ¿no? Lo que sí que es verdad que yo al final me quedo con la totalidad de todo, ¿no? Que la primera vuelta se hacen 22 puntos y la segunda vuelta se hace 21 puntos. Y que sumamos 43. 43 puntos, nos quedamos en 15 lugar, ¿no? Hubiésemos todos firmado a principio de temporada habernos quedado no en 15, sino 17. En 17. Entonces, si mira bien la clasificación, hemos estado a 2 puntos de equipos con un presupuesto bestial, a 3, a 4, a 5, que si no llega a ser por ese desequilibrio, ese desajuste en esos partidos de Athletic Bilbao, Mallorca, que empezamos en la segunda vuelta, creo que el equipo hubiese estado bastante bien, ¿no? Y luego, pues como dice todo el mundo, ¿no? Se nos juntó que se fue a la selección, que a última hora Pape Mali también se tenía que ir a la selección, que Javi Fuego estaba lesionado. Lo que sí que no me gusta poner excusas y justificaciones, porque al final ha sido una temporada bonita, 43 puntos, ahí están los puntos, con menor presupuesto. Empezamos con 7,5 millones de presupuesto en toda la plantilla, cuerpo técnico, y me parece que hemos acabado en 5,5 aproximadamente. Creo que bueno, ahí lo dice todo, ¿no? El estadio lleno, hemos empezado con el estadio viéndose asientos, a terminar con el estadio totalmente lleno, y porque la boutique de la ropa no dedica a vender camisetas, sino yo creo que hubiese sido récord en vender camisetas este año en Vallecas, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno, creo que ha sido un año muy bonito, hemos revolvido jugadores que han venido sin nombre y ahora mismo están en la cúspide gracias a este Rayo Vallecano. Todos le agradecemos a este Rayo Vallecano, yo primero, poder estar en el escaparate del fútbol profesional, y lo que sí que no vamos a hacer es utilizar este escudo para cosas que no vengan bien al club, ¿no? Creo que hay que quedarnos con lo bueno y saber vender la marca Rayo Vallecano, porque al final es con lo que nos tenemos que quedar. Sí, porque lo que dices tú, a principio de temporada, Felipe Miñambres pues hizo un equipo, como viene haciendo en estos años, con coste cero, fichando jugadores que se quedan libres, y este año se ha notado mucho que ha tenido algunos jugadores mucho acierto en traerlos, ¿no? Porque nadie se esperaba que Michu diera ese rendimiento y que marcara 15 goles, Casado. Se ha acertado bien, pero al final, lo que dices tú, al final la gasolina ha faltado, y si juntas algunos que se han ido, como el caso de Jordi. Jordi, sobre todo, ¿no? Un ejemplo bastante claro. Los problemas con las tarjetas, que también ha habido mucha acumulación de tarjetas en la defensa especialmente, y los lesionados. Si tienes 3 centrales, pues si no te cae un día, te cae otro. Está claro, si tuvieras 5 centrales, pues cuando te cae uno tienes sustitución, ¿no? Entonces, el tema de las tarjetas nos ha venido justamente en la época que ha habido lesiones, claro, pero justamente en la época donde teníamos ciclo de tarjetas, ya menos no se puede hacer, ¿no? Y hay veces que hemos cumplido el ciclo de tarjeta a 2 centrales, y a un lateral izquierdo o a un lateral derecho. Entonces, pues bueno, si hubiésemos tenido repuesto, pues hubiese sustituido. Hemos tenido que tirar de cantera, que prácticamente los chicos lo han hecho bien, pero jugar en primera división sin Ferrari, y más si compites contra el Barcelona como el día ese, ¿no? Claro. Nada, hablábamos también de ese jugador que es un jugador de entrenadores, ¿no? Como se suele decir, que es Javi Fuego, que es el jugador que hace esa labor que no es tan vistosa para el aficionado como puede ser la de Diego Costa a la hora de meter los goles, ¿no? Pero también ha coincidido esos peores momentos con la lesión de Javi Fuego, no por personalizar en un jugador, ¿no? Pero sí que ha coincidido. Claro, y luego hablábamos también, pues eso, esos 15 goles de Michu, esa salida de Jordi Figueras en diciembre, de la que también estuvo a punto también Javi precisamente de salir, y un poco como las claves. Y luego pues veíamos como Tamudo, un jugador con mucha experiencia, pues el segundo máximo goleador en activo en Primera División, pues callando, pues ha metido 9 goles también.
uno por lo menos para nosotros Importantísimo. espectacular. Sí. Pero bueno, y ante todo esto y sobre todo, como decíamos, ante esa inestabilidad institucional que lleva el Rayo Vallecano, que nos han estado machacando todas las semanas, ¿no? Con hoy noticia de juicio, hoy noticia de demanda, hoy noticia... eso también tiene que hacer mucho más difícil la hora de trabajar, el día a día, ¿no? Yo solo, en las condiciones que nosotros hemos trabajado, me gustaría que se presentara otro año a ver en qué circunstancias este Rayo Vallecano podría alcanzar el objetivo, ¿no? Creo que desde el principio, ¿no? Ha sido un desgobierno al principio de la temporada, pero bueno, es que no quiero hablar de eso ya porque creo que el objetivo se ha cumplido. Los héroes son los que estaban en el centro del campo, que eran los jugadores. Creo que han cumplido con creces y al final, pues bueno, es como la película Moneyball. Hemos acertado, hemos empezado a decir, bueno, no tenemos unos que nos mete 30, pero vamos a sumar uno que nos mete 10, otro que nos mete 10, otro que nos mete 15, y así hemos extraído jugadores que por conocimientos como Jordi, que fuimos a verle en el periodo de ascenso del año pasado, pues hemos hecho que este jugador por ahora mismo pueda jugar Champions League con el Brujas, ¿no? Creo que llegamos a un punto que igual que en la cantera se estaban aprovechando de nosotros porque llegamos con los jugadores hasta ciertas edades y ahí los grandes se los llevan, pues nos está pasando lo mismo en el primer equipo, pero en unas condiciones totalmente diferentes, ¿no? Que ni siquiera podemos competir, ¿no? Porque si esto se hace a final de temporada, pues bueno, es ley de vida, ¿no? Sí, pero de otra forma también, pero ¿no? a mitad de temporada es muy difícil estar echando arenita al charco para no mojarte los pies, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que son 43 puntos y eso no nos lo va a quitar nadie, que estamos en 15 lugar y que ahora mismo el Rayo Vallecano está en primera división, tiene un año más de viabilidad para que los gestores lo hagan bien y que su afición siga soñando, porque creo que es uno de los equipos más queridos de toda España. A la vista está el último gol, como se celebró en toda España, ¿no? Sí, sí. Viendo la clasificación final a la que aludes, refleja pues tu forma de ver el fútbol, que es darlo todo, jugar bien, sin importar las consecuencias. De hecho, es muy significativo que solo se han empatado 4 partidos, igual que el Real Madrid, que han sido los equipos que menos han empatado, y estamos como el equipo más goleado, con 73, pero estamos a la altura de los 6 primeros en cuanto a goleadores, con 53. Nosotros estadísticamente, ¿no? hasta esos 6 partidos, me parece que éramos el tercer equipo con más llegadas al área, éramos el tercer equipo máximo realizador. Lo que pasa es que, bueno, cuando se truca todo eso, pues igual que el otro día en el último partido de Liga, te quedas con defensa de 3, sacas 2 delanteros más y apuestas y ganas el partido. Otras veces hemos hecho lo mismo y en vez de quedar 2-1 hemos quedado 4-1 en contra, ¿no? Pues bueno, esa es la propuesta que nosotros creemos que hay que tener. Jugárnoslo a todo o nada, nos hemos quedado en casa. Yo creo que si hubiésemos sido como por ejemplo otros equipos que en la última jornada han estado esperando el empatito y han descendido, creo que nos hubiese pasado eso. Si nosotros hubiésemos jugado al empate el último partido, nos hubiésemos muerto, y eso es lo que dice el Rayo Vallecano. El año pasado fue así, jugándonos todo o nada ascendimos con todas las dificultades que tuvimos, y este año, ¿por qué no? Y seguirá la leyenda, porque creo que es de la única manera que se puede creer y se puede hacer algo importante para ser recordado, ¿no? El partido del Betis es, digamos, el que marca pues la diferencia, ¿no? Hasta ese momento llevábamos 37 puntos, quedaban 11 jornadas, todos estábamos, pues bueno, 37 puntos prácticamente, pues sí, aquí hablábamos 2 victorias, ¿no? Para asegurar ya la permanencia. Pero ahí se encadenaron en 10 partidos 9 derrotas, entre medias la goleada a los Osasuna. ¿Cómo se ve desde dentro? Pues eso, que ya tenías prácticamente la temporada salvada y pasan los partidos, viene una derrota, otra, además encajando 30 goles. Pero eso, los que estéis por fuera lo veis, los que estamos por dentro no. Lo que era un milagro era llegar a 37 puntos. Sí. Lo que no era normal era llegar a 37 puntos de la manera que habíamos llegado. Lo otro era lo más normal. A la vista está, tienes relación de Santander y tal. Lo que pasa es que hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades gracias al esfuerzo de las personas que hemos trabajado ahí dentro. Y gracias a ese esfuerzo, pues
muchas veces te emborrachas la primera tasca y empiezas a decir tonterías. Nosotros, como no hemos bebido en ningún momento, sabíamos que gota tras gota del vaso nos estaba costando sudor y lágrimas, pues sabíamos que era un milagro lo que estábamos consiguiendo. A partir de ahí, bueno, empieza a analizar todo lo que ha ocurrido dentro del club y el milagro es conseguir 43 puntos. 43 puntos, eso es otro milagro. Si el milagro era el año pasado, esta ha sido la continuación del milagro. Estas ya han resucitado Jesucristo ya. Entonces, vamos a ver si se planifica todo bien y a la siguiente no hace falta hacer milagros porque creo que la patata ya no da para más milagros. A mí me llama la atención que ha parecido un poco la temporada el mundo al revés, ¿no? El Fortín que debía haber sido Vallecas, por lo que decimos, por el ¿Pero el Fortín o la Pradera en Barra? Bueno. ¿El acreedor? Sí, no, pero vamos a analizar las cosas bien. ¿El Fortín o la Pradera en Barra? Porque una cosa es que tu casa sea un fortín cuando las condiciones están adecuadas para tú trabajar, y otra cosa es de que en tu casa cada vez haya más trabas, tu fútbol sea nada más que tocar el balón y cada vez que pegue el balón un bote, como pasó el día del Madrid, que le salga al mentero a 2 metros. Entonces, no se puede hablar de fortín tu casa cuando hasta el día del Barcelona no estuvo el césped bien, justamente con el Barcelona, qué casualidad. No, sí, lo que iba yo es a la explicación del porqué, ¿no? Que ya me la has contestado bien. Entonces, claro, si jugamos ahí en la era y y todo lleno de barro, pues imagínate. Y con todo eso, analizan los goles que ha encajado el Rayo Vallecano en casa, quitando el día del Barcelona, y claro, encima le ponemos el césped cortito, rapidito y en buenas condiciones. Bueno, ha habido muchos momentos para recordar en esta vuelta a Primera División. ¿Con cuál te quedas? ¿Con esos primeros minutos en el Bernabéu, con el gol en el segundo 14, con la goleada 6-0 a los Osasuna? Sin hacer demagogia, con el último minuto del partido y ver a todo el mundo llorando. Eso es Vallecas. Lo demás es tontería. Lo que pasa es que hemos transformado todo, ¿no? Hemos hecho que los ricos también lloren. Los pobres no, hemos llorado de alegría y los ricos han llorado de tristeza. Entonces hemos cambiado el cuento y me quedo con ese minuto final en el que veo a tanta gente llorando de alegría y me fundo con mi mujer en un abrazo por el sufrimiento que hemos pasado este año, la persecución total que hemos tenido durante todo el año. Ese último partido fue la clave, estalló Vallecas. Ahora comentaremos pues todo lo que pasó, se ha comentado de ese partido, con los jugadores, pero antes vamos a ver un vídeo, primero para no estar todo el rato nosotros en pantalla, un vídeo, seguramente lo habéis visto porque está en el YouTube. Se hizo un vídeo antes del partido del Granada, apelando al orgullo del Rayo, de Vallecas, y luego después se hizo un segundo vídeo, que es este que vamos a ver. Si no lo habéis visto, atentos, porque es muy emocionante.
Pues nada, ahí estaba ese vídeo que ha hecho Chechu García, que por cierto es un antiguo alumno de aquí de Teleca, así que se ve que la escuela de Teleca sirve para algo y nos ha brindado este gran vídeo que nos ha emocionado a todos porque, bueno, ahí se ven las imágenes. Tú estabas ahí y, bueno, tenía que ser aquello Lo que bestial. pasa que yo quiero resaltar una cosa, yo creo que la figura de orgullosos del equipo es muy bonita transformarla cuando el equipo gana o cuando el equipo se mantiene en la categoría, pero yo lo digo en Barcelona cuando pierde mi equipo 4-0, que estoy muy orgulloso de mi equipo y de mi club. Ahí es donde hay que decirlo, donde verdaderamente se debe sentir orgulloso la gente de pertenecer al Rayo Vallecano, no solamente cuando se gana. Entonces, transformar eso a lo que hemos visto ahora me siento más orgulloso todavía, ¿no? Pero eso lo he llevado desde el principio de temporada. Parece ser que hay otras personas que solo lo llevan cuando se gana. Entonces, me gustaría resaltarlo porque yo he sentido el escudo del Rayo Vallecano, aún perdiendo 4-0 en Barcelona, irme a andar durante 6 horas por la noche por Barcelona porque no podía dormir y seguía siendo orgulloso del Rayo Vallecano. Ahora toda la película se ha acabado y todos nos sentimos muy orgullosos del Rayo Vallecano. Pero a ver si es verdad que las personas que están donde tienen que estar se sienten orgullosos del escudo del Rayo Vallecano, aún perdiendo o aún estando en segunda B, como se está este equipo. Eso es con lo que yo me quedo, con esos bucaneros haciendo pancartas a base de brocha, con esa gente llorando en el campo, porque esas sí que se sienten orgullosas del Rayo Vallecano. Bueno, una muestra de que aquí se te aprecia mucho es la insignia que te han, a ti y a Ismael os han dado hace nada, hace unos días, ¿no? Hace 2 días fue. Sí, hace 2 días. Bueno, fue un acto que la Federación de Peñas ya nos hizo hace 2 años, que hizo una propuesta que si ascendíamos al equipo a Primera División nos darían la insignia de oro. Vamos, me darían la insignia de oro y yo le pedí que por favor que hacía una apuesta que si ascendíamos también se le tenían que dar a Ismael, mi mayor colaborador, y si no, pues yo pagaba una comida a todas las peñas del Rayo Vallecano. Me la jugué y aposté. Yo te digo que cuando me la juego es porque estoy muy seguro de ello, ¿no? Y este año he vuelto a apostar y ahí estamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay algunos que le tiemblan las piernas cuando termina la apuesta, ¿no? A la vista está, llevo 2 semanas que no sé nada de nadie, pero bueno, lo que sí que es verdad que es muy orgulloso de llevar esa insignia. El otro día fui a Telemadrid y llevaba mi insignia de oro en la solapa, porque para mí llevar esa insignia es el agradecimiento de mi gente, y qué mejor premio que te da tu propia gente, ¿no? Que es la gente del Rayo Vallecano, ¿no? Me siento siempre orgulloso y más cuando mi gente me reconoce, ¿no? Creo que es una insignia que deberían de llevar todos los rayistas, porque este año nos lo merecemos todos los rayistas, pero bueno, como venía de una apuesta atrás, la voy a guardar con mucho cariño y espero que esa insignia nunca jamás se olvide, porque tiene un sentimiento muy grande, un ascenso y mantener la categoría con un club. Hombre, ya has pasado a formar parte más de la historia del Rayo Vallecano. Supongo que al igual que después de Barcelona estabas fastidiado, después del partido del Granada, dormir poco, ¿no? No, te puedo asegurar que fue cuando ya me pegó el bajón total. Tenía tanta acumulación de nervios y de responsabilidad que lo dije, que cuando 5 minutos antes mis ojos se iluminaban de lágrimas porque me sentía responsable de tal evento, ¿no? De que mi equipo bajara a segunda división y hacer pues triste a tanta gente que había dejado toda su alma ahí apoyando, ¿no? Cuando marcó Raúl Tamudo sentí un alivio tremendo, los nervios ya se bajaron y transformé toda esa responsabilidad que yo tenía, se la envié a los jugadores y a la afición, que eran los responsables del hecho, y ahí me alivié totalmente. Pero he tirado 2 días que no era capaz de pegar ojos, porque recordaba muchas cosas que me habían pasado durante todo el año y sobre todo positivas, claro, con mi gente, con la afición. Me acuerdo el día de Mallorca, con lo difícil que está ahora el tema económico, viajaron poquitas personas, aficionados, y después del partido allí nos estaban recibiendo y nos estaban despidiendo en el autocar. Esa gente, por esa gente había que estar trabajando, y por esa gente me acordé mucho de esas personas que vi allí el día de Mallorca, porque en los malos momentos han estado con nosotros y
y gracias a esa gente pues nosotros hemos podido levantar la cabeza y seguir trabajando, ¿no? Bueno, supongo que sabéis que ha multado el Rayo por la invasión de campo de Liga de Granada, 3.500 euros. No hay multa mejor pagada que esa, Sí. ¿no? Se paga bien, ¿no? Sarna con gusto, ¿no? Esa multa yo creo que es la que mejor se paga, pero vamos a ver si la pagan. Sí, bueno, la cantera es uno de los pilares fundamentales, lo ha sido contigo desde que llegaste al B. Decías que han debutado, bueno, o por lo menos has contado con ellos para las convocatorias con un montón de canteranos. Sí. Alcañiz, Roberto, Aitor Núñez, Diego Benito, Diamancá, Perea, Jorge Saiz, Raico y Nono. No todos han jugado, pero... Ismael Gil también. Ismael también, el portero, se me olvidaba. Uno de los pilares de este equipo es la cantera, ¿no? Si no hay dinero hay que recurrir, pues eso, a lo que se tiene. Sí, lo que pasa es que, bueno, llega a cierto momento que meter a 1 o 2 canteranos en un proyecto deportivo es interesante y al mismo tiempo halagador, pero el jugador se encuentra arropado por gente profesional y empieza a crecer, ¿no? Pero si empezamos a confundir de, pues que tienen que participar, como en el último partido con el Barcelona participaron 4 o 5 canteranos en el mismo partido, llega a ser como algo con déficit, ¿no? Porque creo que al final, en vez de crecer, lo que hacen los chicos es mermarse un poquito más, ¿no? Yo creo que a su debida dosis hay que contar con la cantera, hay que hacerla ver importante, y lo que sí que es verdad que cualquier jugador que viene a las categorías inferiores del Rayo sabía que era fácil jugar en primera división porque el entrenador iba a estar a disposición y que no iba a mirar el carnet de identidad nunca, ¿no? Que simplemente iba a mirar hechos y sobre todo teníamos estadísticas y minutos de muchos jugadores que habían jugado y por eso habían subido, ¿no? Aparte de todo porque se tiran semanas tras semana entrenando con nosotros y le vemos competir a un gran nivel con los profesionales, ¿no? Lo que sí que es verdad que a mí me hubiese gustado haber contado un poquito más con ellos, pero no con esa ansiedad con la que hemos tenido que contar con estos jugadores, ¿no? Que hubiesen disfrutado un poquito más, ¿no? Como en algunos partidos, cuando el partido ya estaba muy a nuestro favor, el jugador pues, puede dar más de lo que puede pedir la gente, ¿no? Sin embargo, el día del Barcelona, pues yo creo que fue más un marrón que un acierto, ¿no? Porque al hacer debutar a los 2 laterales derechos por circunstancias, Diego, Papemal y en ese momento pues estábamos jugando pues con unas cifras muy elevadas para el rival que teníamos, ¿no? Por eso pienso que en su dosis creo que la cantera en el Rayo siempre es importante y si se permite creo que debería ser muy importante, ¿no? No has contado a Rivas, que viene de la cantera también con nosotros. Arriba ya estaba... Bueno, pero sube de tercera división también. Sí. Entonces creo que son jugadores que prácticamente Leo Batista, que se lesionó y debutó en el partido de inauguración de aquí, el trofeo de Vallecas, en verano, Leo Batista, y hizo una pretemporada de cine con nosotros, apuntaba muy bien. Y bueno, todos los chavales que el entrenador creía conveniente los ha hecho debutar y si no, por lo menos los ha hecho de creer en ellos, ¿no? Sí, al hilo de lo que está diciendo, me parece que fue el partido de Sevilla, con el Sevilla en Vallecas. Me parece que hace tres cambios que salen, me parece Tamudo, Movilla y Piti, puede ser, que en edad los 3 jugadores que salen son, me parece, Diamancá, Raico y Diego Benito, ¿no? En edad, los 3 que salen, o los 3 que entran, podían jugar otro más. En edad, o sea, eso también dice un poco, quiere decir también lo bien que se ha acoplado también jugadores veteranos, que han podido ser de esa enseñanza, claro. Ha sido un éxito. La gente veterana de este club, la que yo he tenido el privilegio de poderlos disfrutar de ellos durante un año, ha sido un éxito, pero porque ellos se sienten jugadores profesionales por encima de la edad, ¿no? Y es un ejemplo para cualquier canterano de los que están abajo para aprender, ¿no? Ese cóctel que hemos hecho creo que ha sido el que se ha fusionado y se ha hecho bien. Pero bueno, cuando se ha quitado ese veterano y se ha metido mucha juventud, se ha sufrido un poquito de más porque competíamos con grandes equipos y la verdad que
a la vista está que la mayoría eran internacionales todos los equipos que nos enfrentábamos. Y otro ingrediente de ese cóctel, el que faltaba, fueron las cesiones del mercado de invierno, que bueno, casi todos los aficionados están de acuerdo en que han sido fundamentales para poder llegar al último sprint con fuerza, ¿no? Porque bueno, Diego Costa ha sido bestial, ¿no? El rendimiento que ha dado. 10 goles en una 10 goles desde diciembre. Y bueno, sin ellos no hubiera sido. Sí, la verdad igual, que ¿no? además es que ha contado con todos los jugadores que ya. Sí, lo que pasa es que bueno, en diciembre nosotros estábamos diciendo, Virgencita, Virgencita, déjame como estoy. Claro. Porque la verdad es que salimos perdiendo al principio, hasta que se incorporan los nuevos jugadores. No nos olvidemos que Diego Costa venía de una lesión de ligamento cruzado, no había disputado ni un solo minuto. Pulido no había disputado ni un solo minuto. Y Joel tampoco. Y sin embargo, los que se habían ido eran los jugadores con más minutos jugados del equipo, que era Jordi y Botello. Entonces, en ese momento, pues bueno, traíamos un delantero, se iba un central y un lateral. Bueno, habíamos hecho ahí, como podíamos, Dani Jiménez coincidió con al las final, lesiones de Dani, al final Tamudo también. Entonces, se rompe el brazo Tamudo, hasta que el equipo volvió otra vez a equilibrarse. Ahí sufrimos bastante, ¿no? Yo creo que bueno, si estos que han venido hubiesen venido, pero se hubiesen quedado los otros, creo que hubiese sido un acierto muy grande y este equipo hubiese estado en otra posición. Lo que pasa es que, bueno, nos quitaron de un lado y nos dieron en otro. Claro. Estaría bueno, ¿no? Pero al final el equilibrio son los 21 de la primera y los 22, los 22 de la primera y los 21 de la segunda, que son los que nos han hecho quedarnos aquí. El corazón de los gallistas ya está acostumbrado a sufrir, pero ya se está convirtiendo casi en una tradición. Ya te lo comentamos una de las últimas veces que viniste aquí, en marcar goles en los últimos minutos. Lo vimos en Hospitalet con el Rayo B. Ahora esto de Granada ha sido el culmen. Eso para el corazón no es bueno, ¿no? Si tienes un Rayo que te da la chispita, pues al final te reanima y vuelve otra vez a vivir, ¿no? Lo que sí que es verdad que algo hay, que yo siempre he dicho que tengo un ángel que al final luce, ¿no? Y no es por nada, pero se está viendo, ¿no? Al final el ángel que me ampara nos está dando los éxitos. Llevamos 4 años de éxitos y espero que siga por muchos años. Bueno, un ángel de la guarda es Ismael, que aunque siempre que ha venido con él. Hoy no está, un saludo a Ismael. Es importante, ¿no?, tener esa dupla en el banquillo para poder llevar a cabo algo tan difícil como jugar en Primera División. Sí, Ismael, yo creo que nos compenetramos muy bien, somos dos personas que hablamos el mismo idioma y tenemos la misma filosofía. Sabemos hacer poli bueno, poli malo, y luego pues tener un equipo técnico pues con un buen scouting como es Antonio Gómez, que domina prácticamente lo que es la informática impresionante, y había que verle trabajar en un partido de fútbol para que vierais la labor que hace cuando vas a ver a Athletic de Bilbao y tienen 5 tíos con ordenadores y nosotros solo podemos tener uno, pero ese uno trabaja por los 5. 2 fisios como es Nacho y Víctor Paredes, que creo que ahí está, con las condiciones que teníamos, cómo han estado los jugadores, ¿no?, hasta final de temporada. Y Ángel Mejías, el entrenador de porteros, que este año le ha tocado bailar con la más fea porque ha tenido 3 porteros, ha lesionado uno, luego ha tenido que venir otro y hemos tenido que hacer la dupla de porteros y cambiarlos. Y al final pues hemos dado con la tecla, ¿no? Creo que el trabajo de un cuerpo técnico, al final no solamente el cabeza visible que es Sandoval, sino las personas que están a su alrededor, porque un gran equipo es lo que hace que todo funcione, ¿no? No creo en la individualidad, creo en el trabajo en equipo, y mejor dicho en esto, en el fútbol, pues mi equipo pues este año ha rayado pues a la perfección, ¿no? Ahora que hablar de los porteros, impresionante las lágrimas de Cobeño al final del partido, cuando me intentaban entrevistar otros compañeros. Eso demuestra mucho la implicación, ¿no?, de los jugadores que había, ¿no? La complicidad que había en todos los momentos, tanto que se hablaba de muchas cosas raras. Yo creo que eso fue un golpe a mucha gente que no creía en lo que había dentro. Y bueno, dice la importancia que el Rayo te transmite y lo que sientes, ¿no?
creo que si no sientes eso, mejor no jugar en el Rayo Vallecano, y gracias a eso estamos en primera división. Y bueno, ¿y el año que viene? ¿El año que viene? ¿El 2013? No sé, el año que viene no sé. Yo termino contrato el 30 de junio, hasta el 30 de junio tengo contrato con el Rayo Vallecano, y bueno, ahí está, encima de la mesa. Yo he cumplido con mi trabajo, y ahora si verdaderamente creen que he cumplido, propondrán algo. Hasta el momento, pues bueno, creo que anonimato total, silencio, y no hay más que hablar. Ahora seguimos hablando en unos últimos minutos con Sandoval de este tema, de lo que ha hecho el femenino, que bueno, ahí está luchando por clasificarse para la Copa, pero antes os tenemos que recordar que los que queráis ayudar a Teleca, podéis haceros socios por 60 euros al año, o también comprar la camiseta, esa camiseta con el salvavidas de Teleca por 10 euros. Y para que no se os olvide, aquí os ponemos este vídeo. These are some very simple phrases. Titikat, katitata, takatakitata, takatakatakatita, tiriketakata, kidinak tiriketakata, gintriketakata, gintriketakata, gigitiri, titikata, gatikan, takata, takata. We're going to do it. Pues nada, ya sabéis, si queréis colaborar, siempre una ayuda es bien recibida. Esperemos que el año que viene, la temporada que viene, podamos seguir aquí hablando del Rayo Vallecano, si nos dejan, y cierta señora no se opone. Pero bueno, estamos hablando del año que viene, la temporada que viene. Ya de momento han empezado los rumores de entrenadores, de jugadores. Parece que Casado está en la órbita del Valencia, que Arribas no va a seguir. Ya la cantinera de siempre, ¿no? Se desmantela el equipo y bueno, el año que viene, pues a ver con qué se puede jugar. El tercer milagro. El tercer milagro. Ojalá, ¿no? No, creo que de los errores hay que aprender y no hay que hacerlos más grandes los errores, ¿no? Por eso pienso que bueno, si no se toma nota, mal vamos, ¿no? Creo que de todos estos 2 años que hemos vivido hay que coger nota y quedarse con lo bueno y aprender, ¿no? Pero hay que hacerlo ya un curso acelerado, porque si no, lo van a suspender. Bueno, ya hubo todos los rumores, es que bueno, se habla mucho de ti, que si te vas, que si no te vas. Tú lo has dejado claro, que estás esperando a que te llamen, ¿no? Cuando quieran. Pero la paciencia tiene un límite, supongo. Mi representante tiene el teléfono activo y justamente el que menos le llama es el Rayo. Entonces, ahí lo digo todo, ¿no? Con las personas que menos hablas, con las del Rayo. He hablado con otros clubes, pero con los del Rayo no. Entonces, pues bueno, llegará un punto que ya no tendremos que dar marcha atrás y decir las cosas claras. Entonces, hasta el momento, la pelota está en su tejado y vamos a esperar. Por respeto, sobre todo, a mi afición y a un sentimiento que gracias a ellos yo soy entrenador profesional en primera división, y lo he dicho con la boca muy grande y muy alto. No me corto de decirlo. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento al Rayo Vallecano a solventar la situación, que no pase lo del año pasado, que pasa el tiempo. Pero yo creo que no es solamente Sandoval, ¿no? Yo creo que tiene que ser todo, ¿no? Tienen que dejar trabajar a la persona idónea y tienen que empezar ya a mover hilos, porque parece que queda mucho, pero al final queda poco, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es, como el año pasado, en pretemporada, estar dando vueltas al campo porque no se puede hacer ficha, empezar con
con 14 canteranos en pretemporada, en la mejor semana de planificación donde se crean las bases de todo. Creo que si se vuelve a hacer otra vez lo mismo, mal vamos. A lo mejor una vez puede salir bien por la predisposición de la gente, pero la segunda no creo que pueda salir bien, ¿no? Entonces jugamos en una de las ligas más importantes y lo que sí que hay que hacer es que cuando se llega a pretemporada, sea Sandoval, sea otro entrenador que esté, debería de tener como mínimo un mínimo para poder creer y soñar, ¿no? Porque si no, al final lo único que estamos haciendo es engañar, ¿no? Sí, además este año ya se sabe lo que hay. El año pasado, bueno, llegó todo así, el cambio de dueño, la administración concursal, pero ya bueno, ya se sabe lo que hay, se puede agilizar. Eso todo. es lo que pasa. Ahora nos hemos tirado un año en transición de la ley concursal, creo que ahora ya están las bases sentadas. Yo creo que ahora es más fácil, ¿no? Creo que ahora lo que hay que hacer es no hacer locuras, porque lo que sí que está claro que sea yo, sea otro entrenador, lo que nos van a pedir aquí es a Drogba, ¿no? Para que venga a jugar al Rayo. Pero dentro de las limitaciones que tenemos, pues tienes que enamorar a la gente para que venga, ilusionarla, que esto es Madrid, que es un escaparate, que hay pocas pelas, pero que el sentimiento de la afición, que se lo digan a Tamudo, que se lo digan a Michu, que se lo digan a mucha gente, para que vean lo que es venir aquí a Vallecas, ¿no? Y mucha gente ahora, según está la economía española, pues mira más otra cosa que eso, ¿no? Y si eres capaz de enamorarlos, porque te quiere mucho, ¿no? Es como una mujer, ¿no? Si no llevas un duro en el bolsillo y al final te la llevas de vuelto, es porque o tienes mucha labia o porque sabes ligar muy bien, ¿no? No creo que sea por el coche que tengas enfrente de la puerta. Bueno, supongo que en espera de esa llamada o de que te digan algo... sí, yo confío. Tú no paras, ¿no? Tú sigues planificando. No, yo confío en que eso se haga realidad, porque por respeto a todo creo que va a ser así. Lo que pasa que bueno, creo que se podría haber hecho mucho antes y nosotros no paramos de ver jugadores y de ilusionarnos, ¿no? Con un proyecto, pero no sabemos para qué, si para el equipo de mi pueblo, para el de la residencia de ancianos o para el Rayo Vallecano, pero bueno, nosotros vamos a seguir viendo jugadores, a ver en qué condiciones están y si están predispuestos a venir al Rayo Vallecano, está más claro que el agua. El secretario técnico creo que lleva ya 4 o 5 meses trabajando en ello. Lo que pasa es que hay que llegar al punto donde se puede negociar, y si no llegamos, pues creo que lo va a tener muy difícil, ¿no? Si el año pasado fue difícil, este año va a ser mucho más, ¿no? Aunque este año con las aguas más mansadas, creo que la gente no va a pasar como el año pasado, ¿no? Que se iba perdimos fichajes porque salían noticias de que si ley concursal, que si no pagan, creo que este año todo ya se ha equilibrado un poquito y ya podemos hacer que la gente crea más en el Rayo Vallecano que otras veces, ¿no? Y si Sandoval sigue en el Rayo, bueno, ya sabe la gente lo que hay, ¿no? Ilusión y trabajo. Eso siempre, ¿no? Creo que es lo único que nosotros podemos prometer, ¿no? Trabajo, dedicación plena, como hemos hecho este año, y sacar el máximo rendimiento a los jugadores, ¿no? Yo creo que al final los jugadores se miden por el rendimiento, no por lo que cueste, ¿no? Igual que el entrenador. Al final, pues ahí tienes un José María Movilla, 38 partidos, pues puede ser uno de los jugadores más baratos del campeonato, ¿no? Y sin embargo hay otros jugadores que con ningún partido, por un poco que cobren, pueden ser de los más caros, ¿no? Por eso yo creo que al final a las personas se las debe calibrar por el rendimiento más que por lo que cobren, ¿no? Bueno, vamos a poner un vídeo que seguro que le va a gustar a Sandoval. Es de hace 2 años, del 23 de mayo, exactamente. Sale Sandoval por ahí también, es un momento histórico del gallismo, es solo un minutito, aquí está. Estamos ya en el minuto 95 de partido, 50 de esta segunda parte, cuando Jorge Sáez, que se ha cruzado de lado, y a Jorge Casado, saca el córner, el balón rebota en Jano, le cae ahí a Borja, y la explosión de alegría de todos los jugadores. No se sabía quién había marcado, así nuestro compañero David de Onda Madrid se equivocó, pensó que era Gazapo, porque es que era tal el lío. Los jugadores que no estaban convocados, que acompañaron a la expedición, que estaban en el palco a 3 metros de altura por encima del campo, saltaron al campo. Esos que veis de blanco por ahí, pues son los Viti, Jorge García. Sandoval se va a abrazar a Miguelito, que estaba por ahí, creo que es, ¿no? Bueno, ya veis, esos que veis de blanco son los que estaban sentados en el palco, los compañeros que no se habían podido vestir de corto.
ahí ya no se conoce a nadie, ni se sabe cuáles son los suplentes, ni los que han salido, los que no, porque no tienen camisa casi ninguno. Esto es la leche. Pues nada, ahí nuestro compañero Alejandro lo resumía muy bien, en un minuto, ese minuto del gol. Luego después pasaron otras cosas que no queremos recordar, pero bueno, fue un momento histórico que se parece mucho también al del partido del Granada. Eso dice lo que es Sandoval, lo que es el Rayo, ¿no? Desde que estás Pues fíjate, 3 años consecutivos viviendo lo mismo, ¿no? Un ascenso a Segunda División B, al año siguiente un ascenso a Primera División y al siguiente ya la guinda del pastel, ¿no? Mantener la categoría con toda nuestra afición y en nuestra casa, ¿no? Y en el último segundo. El guión estaba escrito por alguien del Rayo Vallecano y por un ángel del cielo, porque si no es imposible, ¿no? Pero pienso que, bueno, vamos a quedarnos con eso, de que hicimos feliz a mucha gente en este barrio, que esa noche yo creo que ha subido el nivel de natalidad en este barrio a partir de ahí, porque estaba la gente eufórica y creo que según está el país necesitamos gente para sacar esto adelante y bueno, y que al final lo que sí que es bonito es ver que la gente humilde y trabajadora tiene derecho también a ser feliz y el barrio fue un júbilo de fiesta y creo que al día siguiente hubo gente que... Bueno, yo te voy a decir una cosa, mi hija tenía permiso de no ir al colegio al día siguiente y me levantó a las 7:30, me había acostado a las 5 de la fiesta y me levantó a las 7:30, papá, llévame al colegio, que hoy voy yo al colegio. Se puso la camiseta del Rayo Vallecano con el nombre de Sandoval atrás y se paseó por todo el colegio con un orgullo que no te puedes imaginar. Gente que a lo mejor 2 días antes la estaban amenazando de el Rayo Segunda, va, no veas cómo paseó esa camiseta con ese orgullo en el colegio, ¿no? Creo que mucha gente se puso esa camiseta y se fue al colegio y según me han dicho en el trabajo también hubo alguno que también se la puso. Sí, algo bonito, hablar de tu familia, siempre en estos momentos te giras porque está ahí en la grada tu familia detrás, es muy importante para ti ese respaldo. Por supuesto, creo que sin esa gente Sandoval no sería el Sandoval que estáis viendo ahora aquí, ¿no? Creo que nadie ha visto los momentos malos que yo he tenido este año, me los he tragado y a quien se lo he hecho pasar mal ha sido a ellos, ¿no? Ha habido momentos que ni he sido marido ni he sido padre, ¿no? Creo que ha habido momentos que ni aparecía por casa, me iba a dar vueltas porque no quería que vieran la frustración que yo tenía en la cara de cómo veían las cosas, ¿no? Me pedían explicaciones y cuanto menos supieran mejor, ¿no? Y luego, sobre todo, los momentos difíciles ha sido cuando más he estado ahí en ese momento, ¿no? El momento más gracioso fue el tapón El tapón, Diego, el famoso tapón. Recuerdo la anécdota que me esperó mi mujer y mi hija en el recibidor de casa, porque ellas no la habían visto, se habían salido con tiempo y tal. Y yo iba muy cabreado, pero me sacaron una sonrisa, ¿no? Iba muy cabreado porque había perdido el partido, encima estaba en bocas de todo el mundo, había hecho el ridículo y en ese momento me sacaron una sonrisa, ¿no? Nos abrazamos los tres allí, mi hija mayor, mi mujer y yo, porque las pequeñas estaban ya en la cama, en el hall del piso y nos pusimos a reír, digo, anda, ponme lo que quiero ver, ¿no? Y me quedo con esas anécdotas, ¿no? Que sin ellas yo creo que al final pues hubiese sido muy difícil el camino, ¿no? Me hubiese faltado alguna gotita de agua para llegar hasta el final, ¿no? Y por eso cuando se hizo todo le prometí a mi mujer que aunque volviera a hacer otra vez el ridículo iba a saltar de cabeza en cabeza hasta llegar a donde estuviera ella para darle un abrazo porque se lo merecía. Tuve la mala suerte que llegué y se me cayó de la emoción, pero bueno, gracias a toda la gente del Rayo que me ayudó y viví momentos que, por mucho que estén otros equipos, creo que esos momentos no se me olvidarán jamás en la vida. Es que son innegociables, eso no tienes dinero con qué pagarlo. Bueno, ahora que hemos visto las imágenes del B, ¿qué te parece estas 2 temporadas que está haciendo el B? Han sido séptimos. Creo que increíble, ¿no? De chapó, ¿no? De quitarse el sombrero, ¿no? Creo que igual, con todas las mismas dificultades que hemos pasado nosotros, las han pasado a ellos, ¿no? Y creo que en peores condiciones porque a ellos llegaba algún momento que dependían también del primer equipo, ¿no? Y creo que bueno, la actitud que han tenido estos chicos es inconmediable, ¿no? Creo que un comportamiento ejemplar, ningún mal gesto, siempre defendiendo ese escudo,
dando ejemplo al buen profesionalismo. Por eso algunos están en primera división. Y sobre todo el cuerpo técnico, ¿no? Creo que han hecho un trabajo fabuloso, igual que el juvenil, que el otro día perdió lo de la Copa del Rey, igual que las niñas, igual que el Benjamín, el Alevín. Creo que es una cantera que deberían de cuidar muchísimo porque es un oro. Eso es oro, y no sabes que lo tienes. Y como se funda, va a desaparecer. Entonces, si nosotros estamos arriba, como yo paso por las categorías inferiores, yo sé lo que es eso. Desde aquí me gustaría darle un abrazo a toda la gente que ha participado en el proyecto, porque si el Rayo se ha mantenido en primera división no solamente ha sido por el primer equipo, ha sido por el esfuerzo y por el cariño que hemos tenido desde el entrenador de prebenjamines, de la fundación hasta nosotros, ¿no? Creo que todos son partícipes de este logro y, como lo dije el otro día, Quique, el taquillero, y Cristian, el que cuida el campo, son igual de partícipes que todos nosotros. Y Tamudo es el que mete el gol, pero al final todos nos tenemos que llevar un pellizquito y gracias a eso, por eso el Rayo Vallecano es una familia, ¿no? Si no es por eso, el Rayo Vallecano no está donde está, hubiese desaparecido. Bueno, ese gol, tiene razón, lo metimos todos, pero casi literalmente, porque había los jugadores que habían sido cambiados, no habían jugado, Movilla y bueno, todos estaban ya dentro de la portería. Eso era tremendo, ¿no? Por eso es que eso no lo vives en otro sitio. Yo solo pensaba si ese gol lo anulan. ¿Qué hubiera pasado? Si ese gol levanta el banderín en línea, le cogen los aficionados y se le llevan al centro del campo con el banderín levantado y desaparece el banderín. Eso te lo puedo asegurar yo. Eso hubiésemos salido en todos los telediarios. Bueno, y aún así hemos salido, porque si el fuera de juego, que si las conversaciones entre Michu y tal. Sí, pero eso siempre dice mucho de personas que están esperando, que no se alegran del bien del Rayo, ¿no? Porque en ningún momento nosotros hemos hablado durante toda la temporada de arbitrajes, en ningún momento. Pues fíjate, todo lo que nos han quitado durante todo el año, pues al final no lo dieron en el último partido, hay que reconocerlo. Pero yo creo que ese fuera de juego, pues como ese hay miles, y dio porque ha sido muy clave para mantener la categoría. Pero yo me acuerdo de partidos muy atrás que a mí me preguntaban en rueda de prensa y yo decía, no hablo de los árbitros, porque son personas que creo que están para ejercer su profesión y una vez se equivocan y otra vez aciertan. Claro. Y cuando se equivocan no los puedes matar y cuando aciertan no los puedes coger y alabar, ¿no? Creo que bastante tienen ellos con implantar una justicia que muchas veces es hasta injusto, viendo 5 o 6 imágenes en televisión, analizarlas, así que fíjate, ¿no? Por eso me duele mucho que se fijen en esas tonterías más que en el logro del Rayo Vallecano, ¿no? Para llenar periódicos y espacios. Aquí lo hemos dicho siempre, si muchas veces lo que dices, tienen que repetirlo 5 veces para ver si la da con la mano o no la da con la mano, sí, pues la verdad que... Además, y no se deciden en la televisión. Hubo un árbitro profesional que lo dijo, bueno, en línea, que dijo, es un gol en fuera de juego pero de televisión, porque es muy difícil verlo en... Por el rechace, el larguero. Muy difícil. Además, había gente por medio, no sabía si estaba, si no estaba. Y ante la duda, siempre el reglamento dice que tienes que dar a favor. Hombre, la presión del campo ahí, yo creo que, porque en muchos casos, como dices tú, a lo largo de la temporada, la presión nos lo han pintado en contra. Entró el gol y ya está, que estamos en primero, olvidarlo de tonterías porque nadie se acuerda del gol que anularon a Mitchell en un mundial ni nada. No, que el gol entró y ya está. No, que sin irte más lejos, el partido de Mallorca, el gol del Mallorca le hacen falta previa arriba, por ejemplo. 2 jornadas antes. En agosto el Rayo Vallecano va a estar otra vez metido en el bombo. Y en agosto va a disputar otra vez la competición contra los primeros, contra los mejores, y va a venir otra vez el Barcelona, va a venir otra vez el Madrid, y se van a tener que duchar en las mismas duchas que el año pasado, y ya está, y eso es lo que hace falta. Ver que hemos conseguido algo que nadie apostaba por nosotros. Las casas de las apuestas nos daban por descendidos al principio de temporada. Pues fíjate todo lo que hemos roto. Sí, junto con el Granada además. Sí, es verdad. Y mira, los dos salvados. Fíjate, ¿qué le voy a decir? Bueno, vamos a ir despidiéndonos, pero antes, ya que hemos hablado de la cantera, vamos a ver brevemente los resultados que se han producido en este fin de semana. Ya la mayoría han acabado. De hecho, esta semana el Juvenil C se ha despedido con otra goleada y el Benjamín B, que ha sido el campeón de su grupo, también era el último partido. Y ya la semana que viene son los últimos partidos, todos acaban. Y bueno, destacar ese gran resultado del femenino A, remontada, 4-3. Impresionante, lo estuve viendo y el otro día vi a una de las jugadoras y se lo dije, digo, el gol ha sido de magia, ¿eh?
Dice, no me quedaba más remedio que hacerlo. ¡Qué taconazo! El taconazo de Jade, Jade. que fue esa asistencia para Pilar, el 4-3. Por cierto, tenemos en nuestro canal de YouTube un resumen de 15 minutos de ese partido. No lo hemos puesto hoy porque estaba Sandoval, pero ya está colgado en internet. Os aconsejo que lo veáis porque está muy bien, con homenaje previo a Rocillo y tal. Así que nada, esperemos que os guste. Y como digo, la semana que viene son los últimos partidos, últimas jornadas. Vamos a ponerlas ahí brevemente. Lo que queda por jugar es todo el sábado, salvo ese partido del femenino contra el Levante, que se juegan ahí a vida o muerte. La Copa de la Reina. La Copa de la Reina. Si empatan, les vale. Le vale para ir a la Copa de la Reina. Así que, bueno. Espero que así sea. Sí, es una de las Ojalá. apuestas que tenemos aquí para ver si... Además, José Ramón, mi toca tocayo, se lo merece el entrenador. Creo que ha vivido también la adversidad y desmantelar el equipo como se lo han desmantelado. Otra vez, de estar en la élite como ha estado la Champions e intentar entrar en la Copa de la Reina es un logro hacia una labor de un cuerpo técnico fabuloso. Así que ya sabéis, a las 12, Levante Rayo Femenino, con empatar, les vale. Si ganan, pues mejor. Y si ganan pues, o empatan, se quedan cuartas, juegan la Copa de la Reina, que sería pues para cerrar este ciclo de 5 años maravillosos del femenino, ganando Copa, 3 ligas. Y ojalá sea como en el partido contra Granada, en el último minuto, que así las victorias ganan, te gustan más, ¿no? Yo creo que al final lo importante es estar. Lo que sí que es verdad que como el otro día en los penaltis del Chelsea, pues al final lo celebras un poco más, ¿no? Pero lo importante es llegar al objetivo y la permanencia lo conseguimos. Ojalá lo consigan las niñas, meterse en la final de la Copa de la Reina. Ojalá. Última pregunta que nos tenemos que ir. Pues nada, sí, eso que del último minuto, y siempre se dice, aunque sea que le ganemos en el último minuto de penalti injusto. Yo el otro día sufrí mucho eso del penalti injusto en el último minuto. Yo prefiero que sea en el minuto 15, como el ascenso el día de Jerez, que se lleva todo muchísimo mejor. Y nada, pues lo único, pues de nuestra parte, desear que el año que viene, pues ojalá estés aquí con nosotros para volver a vivir un año mágico en el Rayo Vallecano. Yo creo que lo que será tiene que ser y no hay que forzar más la máquina y creo que por encima de todo lo que sí que me gustaría es que el Rayo Vallecano se beneficiara en todos los aspectos. Se quede Sandoval o no se quede Sandoval, creo que al final lo que reina es el escudo y el sentimiento de una afición y que me la cuiden porque es lo que más vale. Pues nada, ojalá, muchas gracias Sandoval por venir aquí a Teleca. Esperemos que el año que viene puedas estar aquí como entrenador del Rayo, seguramente, ojalá. Y si no, bueno, esta es tu casa y si vienes como visitante te puedes pasar aquí a hablar un rato. Yo sé que estoy en mi casa y para lo que queráis. Pues muchas gracias. Bueno Ángel, pues nos vamos. Ha sido un placer estar con vosotros, agradecer de nuevo a Sandoval su visita. Veremos a ver qué pasa de aquí a que llegue agosto. Pero bueno, estad atentos. La semana que viene tenemos programa para finalizar esta temporada, también con invitados, sorpresa, para pues, cerrar como se merece este gran año. Así que nada, hasta la semana que viene, yo para Rayo.